Vamos a comenzar. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad
damos gracias porque eres bueno, porque nos amas, Señor, porque a pesar de cómo somos, Señor, tú estás con nosotros, nos provees, Señor, nos das de tu misericordia, de tu gracia, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando el estudio hoy, Señor, en medio de nosotros y que podamos salir reconfortados. Y te pedimos también una bendición especial por este lugar, Señor. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, gracias, Pipe. Hoy día vamos a hacer, vamos a tener un estudio diferente. La semana que viene vamos a seguir con Apocalipsis, con el libro de Revelaciones. Hoy día vamos a ver algo que se llama Iglesia y Visión. Eh, estábamos anoche orando, yo estaba meditando un poco acerca de lo que es la iglesia en sí. Y siempre veo por YouTube algunos hermanos en Cristo de algunas Calvary y de diferentes iglesias. em, Hay cosas que están pasando, por ejemplo, que están matando cristianos en Angola, están matando cristianos en la India, en México el catolicismo quema, los católicos que son religiosos queman a las iglesias de los hermanos cristianos, y también en Centroamérica, en Cuba, en algunos lugares de Centroamérica, uno ve, y en algunos lugares también de Perú, en las selvas, uno ve que la iglesia se junta al aire libre y el piso que tienen es de tierra. No tienen equipos, no tienen micrófonos, no tienen absolutamente nada y son iglesias. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que un gran edificio, muchos equipos, muchas oficinas y cosas de diferentes tipos de ministerios, para casados, para solteros, para divorciados, para todo eso, si bien puede servir, pero nunca va a eliminar lo que es realmente la iglesia. La iglesia son grupos de personas que se congregan. La iglesia en un comienzo eran grupos de personas que se congregaban en casa al lado de un río, y escuchaba un pastor. Es un pastor que parece que una vez estuvo en una conferencia en Costa Mesa, un pastor de origen chino que vive en Estados Unidos, que tenía una mega iglesia y que se dio cuenta que él no conocía a la gente que iba a la iglesia, que habían dones en medio de las personas que estaban ahí, pero que nadie ejercía sus dones porque eran simplemente espectadores de la música y espectadores de la enseñanza. Terminaban y ya podían ir a comer a algún lugar y se iban, pero no conocía a la gente, no sabía quiénes eran, cómo vivían ni nada. Y decidió dejar eso y empezó a hacer pequeños grupos de iglesias en casa. Creo que la iglesia en sí básicamente tiene que tener claro que un grupo de creyentes hace una iglesia, y que eso hace también el ayuda mutua, el orar unos por los otros, el conocer a las personas y no simplemente, y no estoy hablando de conocer en un mal sentido de la palabra, que no es inmiscuirse en la vida privada de las personas, que es como otra cosa y bastante dañina, que la escritura tampoco enseña, porque la escritura dice claramente que no te metas en lo que no te corresponde, lo dice claramente, o sea, no hay nada acá que estemos inventando. Y pensando acerca de eso, tuvimos este tiempo en el departamento y fue muy bueno, lo pasamos bien. Y acá estamos nosotros en este lugar y estamos agradecidos. Porque seamos honestos, o sea, todo es cómodo. El barrio es bonito, todo es cómodo. Algunas veces nosotros tenemos problemas porque no tenemos estacionamiento. Hay personas que viven, son cristianos y viven en casas que los pisos son de tierra. Entonces, tampoco quiere decir que hay que vivir así necesariamente para ser cristiano. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la iglesia son los creyentes. Eso es. Por eso hoy día quiero hablar acerca de esto que se llama iglesia y visión. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que eres con nosotros, por este lugar en que podemos estar, Señor, y habilitar para los niños y para nosotros. Gracias, Padre, Señor, realmente. Y te ruego humildemente que me guíes en esta enseñanza, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Ya, vamos a ver primero la iglesia, ¿cierto? La iglesia, nosotros sabemos que tenemos eh, dos, dos, eh, dos formas en que Dios empezó a tratar con el hombre. La primera está en el Antiguo Testamento, que era la ley, y después que vino la ley, que apuntaba todo hacia Jesucristo, vino la gracia y la iglesia. Israel sigue siendo Israel hasta el día nuestro, porque hay una teología que en realidad es muy mala teología, que dice que Israel quedó fuera del plan de Dios, y eso es imposible sostenerlo por medio de las escrituras. Porque de hecho el mundo hoy en día está girando alrededor de Israel, como dice la escritura que va a ser en los últimos días. Eh, la gracia vino que por medio del amor de Dios y Jesucristo, cuando vino, Él predica al mundo israelita. La mayoría lo rechaza, pero comienza la iglesia con la primera reunión de la iglesia que nosotros encontramos en las escrituras como iglesia tal está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Los primeros creyentes y los primeros apóstoles todos eran judíos, excepcionalmente griego, que algunos dicen que era un judío griego, pero yo creo que era griego, quien escribió que era una especie de periodista que recopiló muy bien en el libro de Lucas el Evangelio y también en el libro de los Hechos. Él va haciendo da una mirada a cómo comenzó la iglesia, su estructura, su gran poder de predicar el Evangelio y también su problemática, porque hubo problemática también dentro de la iglesia en un comienzo. También como Pablo es llamado por los gentiles, para los gentiles, es llamado de parte de Dios y él comienza un ministerio y en algún momento hay una confusión entre la influencia del judaísmo sobre la iglesia y Pablo tiene que enfrentarse a los primeros creyentes que eran hermanos en Cristo pero que no tenían claro lo que era el judaísmo o lo que es el Antiguo Testamento con esta nueva etapa y dispensación de la gracia en la cual estamos nosotros. Ahora, cuando nosotros, y estamos, ojalá que estén siguiendo los estudios de Génesis, cuando nosotros miramos a Génesis, vamos a encontrar que la gracia ha estado siempre, porque nadie ha sido salvo por obras, ni nadie ha cumplido la ley. Pero claramente el Dios tenía este plan de que iba a ser un cuerpo nuevo de creyentes y de los cuales no iba a haber diferencia, dice Pablo, entre judío ni gentil, entre siervo ni esclavo, entre ni griego ni judío, dando a entender que la iglesia son todos aquellos que eh, arrepintiéndose genuinamente nacen de nuevo y son parte de esta iglesia, judíos y gentiles juntos. La realidad es que cada vez que, que fue la iglesia creciendo y desarrollándose, la mayoría de los judíos no creyeron hasta el día de hoy. Quiero dejar claro esto. Los judíos en la actualidad son casi apóstatas, ni siquiera creen en su propia religión. Pero esto es muy importante, anoten estas cosas, sigue siendo pueblo de Dios. Sigue siendo pueblo de Dios. Y hay algunos que realmente sus teólogos y los libros que leen y las universidades donde están estudiando, claramente no tienen idea de lo que es el plan de Dios, están diciendo que no pueden ser el pueblo de Dios porque son pecadores. Bueno, entonces le habría que preguntarle, ¿y tú no eres pecador? Yo no veo todavía a nadie. Y uno dice, oye, estudiaste 8 años hebreo, griego, después 8 años más para decir que los judíos son pecadores. Entonces tú no eres pecador. Somos pecadores, lamentablemente, pero no practicamos el pecado y somos salvos por la gracia. Entonces podemos ver claramente un delineamiento de lo que es la iglesia, un delineamiento del plan de Dios, comenzando con Génesis, cuando hemos estado estudiando cómo se da el origen al pueblo israelita, con los patriarcas que ustedes han visto, los que han visto los estudios, no eran precisamente los mejores muchachos. Tuvieron que pasar muchos años, y ahí tienes una cosa, muchos años estando inserto dentro del concepto, el concepto espiritual de su papá Jacob,
pero ellos llegaron al arrepentimiento ya cuando estaban viejos. Porque hay mucha gente que está dentro de las iglesias y no conocen a Cristo, no conocen lo que es realmente la fe, solamente viven su religiosidad, e incluso gente joven. Hay gente joven que prefiere la religiosidad, porque la religiosidad está en el ADN del ser humano y la religiosidad te lleva al orgullo, porque siempre las personas religiosas son muy legalistas y muy juzgadoras de los demás. Y ellos también dicen cosas como, bueno, la Biblia me dice que yo puedo juzgar, porque dice que el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga las cosas de una perspectiva de entendimiento, pero no de una perspectiva de que yo no peco, porque todos pecamos. Entonces, cuando nosotros miramos a grandes rasgos este orden de Dios, nosotros nos encontramos que los primeros creyentes fueron judíos, pero y que sus inicios estuvieron en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Vamos al libro de los Hechos. Ese es el comienzo de la iglesia, Hechos capítulo 2. Y vamos a ver también que la iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo, lo dice ahí en el capítulo 2, y que muchos empezaron a hablar en idiomas que no entendían, y había gente de diferentes naciones que podían ser ministrados por eso. También dice que esto es el comienzo de toda la época de la iglesia, que va a terminar, y lamentablemente nuevamente, con una iglesia que se hunde y se aparta de Dios y solamente un remanente es fiel. La Escritura dice que en los posteros tiempos la gente en general se va a apartar de la sana doctrina y va a escuchar a doctrinas de demonios. Tanto doctrinas de demonios que son como, como payasos de un circo hablando locuras, como doctrinas de demonios de teólogos que creen que su intelecto es superior. Ambos están dentro del mismo, uno en un circo y el otro en una universidad y en una academia, pero al final es la misma cosa, porque nadie puede entender las cosas de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie, porque esto se trata de algo superior al intelecto humano o superior al entendimiento humano. Es un nuevo nacimiento que es previo a arrepentimiento. Cuando nosotros vemos los primeros creyentes reuniéndose, porque el Señor les dijo que se reunieran, que oraran, que estuvieran juntos, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y les iba a dar poder. Si es que todos los que estamos acá somos cristianos, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo dice que nos sella en el libro de Hechos. Y viene el Espíritu Santo y algunas veces nos bautiza en forma muy así como cuática, no sé si entenderán algunos esa palabra, muy, muy así loca, como fue el caso mío. Tuve un bautismo del Espíritu Santo así, solo, no en una iglesia, que alguien orara por mí, solo, orando y pidiéndole perdón a Dios porque llevaba como un año yendo a la iglesia, me simpatizaba pero no conocía a Dios. El Espíritu Santo me hizo redarguir de pecado, arrepentirme de corazón y nací de nuevo. Y estaban ahí, el Espíritu Santo llegó, empezaron a hablar en lenguas, tomaron poder de vivir una vida cristiana, porque hay que tener valor y poder, porque el verdadero cristianismo no es amado, no es amado por el mundo y tampoco es amado por la religiosidad. La religiosidad resiste el cristianismo verdadero. Vean ustedes que fueron los religiosos los mayores enemigos del Señor, pero también de los apóstoles. Incluso le llegan a decir, ustedes no pueden hablar sin nuestra autorización. Nadie puede callar a un cristiano, no hay ninguna organización humana, ninguna persona que puede callar a un cristiano acerca de su predicación y testimonio. El hombre que calla por miedo al hombre, entonces no es digno de realmente caminar en la fe de Jesucristo. Está caminando bajo un orden humano. Por lo tanto, va a tener que honrar e inclinarse ante el ser humano y no ante Dios. ¿Qué dijeron los apóstoles? Preferimos servir a Dios e inclinarnos ante Dios antes que al hombre. Y eso ha sido todas las épocas y todos los tiempos. Pero ¿cómo vivían estos primeros cristianos? Veámoslo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra. Voy a leer el 40 para que vean ustedes el contexto. Dice, y con otras muchas palabras testificaba, este era Pedro, y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. El mensaje sigue siendo el mismo. Sed salvos de esta generación perversa. No ha cambiado el mensaje, no ha cambiado la forma de vida de la gente,
puede cambiar la sociedad, la cultura en ciertos aspectos, pero el corazón humano no lo cambia nada. No lo cambia el dinero, no lo cambia la educación, ni lo cambia la religión. Solamente lo cambia Cristo. Y este es el mensaje que tenemos también nosotros para este tiempo. Le estamos diciendo a las personas, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, miren la hora del Espíritu Santo. 3.000 personas se arrepintieron. No tenían parlantes, no tenían un show de música adelante, que en algunos casos puede ser bastante bueno. No estoy diciendo que eso es malo en sí. Nada es malo en sí si está claramente orientado hacia la gloria de Dios y no a la del hombre. Y el 42 dice lo que hacían los cristianos. Descubramos lo que hacían para hacer nosotros lo mismo, ¿cierto? Que a lo mejor no sabemos lo que hacían los cristianos. ¿Qué hacían los cristianos? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Qué hacemos nosotros? Perseveramos en la doctrina, la palabra de Dios, tenemos comunión como estamos ahora acá, vamos a partir el pan como lo vemos ahí, y tenemos los días de oración, los días lunes las mujeres por internet y los jueves presencial. Entonces estamos en línea. Estamos en línea. Estamos diciendo lo que la Biblia dice. Yo tengo mis ideas personales acerca de por qué es necesario tantos tipos de estudios para las personas. Me llama la atención. Yo sé que puede servir en algún momento, pero vivir eternamente en estudios para, como les digo, para divorciados, para solteros, para tercera edad, porque la iglesia, como era antes, era simple. Se enseñaba las escrituras a los adultos y a los niños se enseñaba la palabra. Eso era todo. Cristo sana todo. Cuando empezamos a ser tan específicos, porque yo he escuchado psicólogos cristianos que algunos dicen, por ejemplo, que hay cosas que no se pueden, que la gente hay cosas que no puede sanar porque necesitan la ayuda de un profesional. ¿Y cuál es el profesional? No existe eso. Es Cristo quien transforma a las personas. Ayuda sí, en cierto aspecto. Por ejemplo, yo puedo ir al psicólogo y me dice, tú Jorge eres un hombre que tiene un trastorno de personalidad. Oh, gracias, le digo yo. Entonces cuando voy a la casa, me arrodillo y digo, Señor, ten misericordia y ayúdame porque tengo un trastorno de personalidad. Entonces el Señor en el cielo está ahí y dice, wow, no sabía. Ahora pues voy a... Pero es bueno decirle al Señor lo que nosotros somos. No es decir, Él sabe. La Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados y confesar nuestras faltas y nuestros errores y nuestros daños. Porque todas estas cosas que tenemos hoy en día, los TEA, trastorno de personalidad, sociópatas y todas las cosas que existen, es simplemente producto de la sociedad en que vivimos. Y mira lo que les voy a decir, va a sonar un poco duro. Y también a nuestros padres. También a nuestros padres. Tenemos que empezar por ahí. Porque los padres nos heredan algunas veces sus miedos, sus terrores y también sus malas prácticas. Como hablábamos antes de ser persona poco honrada. Si un niño ve que su papá no paga las cuentas, que es un mentiroso, que hace sus malabares, el niño va a ser igual después. Es así. Por eso que todos tienen que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo, porque hay personas que dicen, oh, era maravilloso mi papá y mi mamá, que bien, bien, gloria a Dios por algo así, pero igual tienes que nacer de nuevo. Nadie va al cielo sin nacer de nuevo. Entonces hacían estas cosas como iglesia, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era la iglesia. Y si bien es cierto, pueden haber todas estas oficinas, digamos, o talleres, puede ser en algún momento, pero tiene que ser orientado todo a que Cristo sea el que sane a las personas. A eso tiene que ser orientado, a que Cristo sea. Yo recuerdo que una vez estuve en una cosa de unas dinámicas que hacían de trabajo y alguien que estaba ahí era una persona que iba a una iglesia y dijo, es lo mismo que hacen en la iglesia. Ah, sí, se parecía un poco, pero resulta que él no era cristiano, porque después él iba a una iglesia por años y no era cristiano. No era cristiano. Y yo decía, qué raro que encuentre parecido lo que hacen en su iglesia,
con lo que hacen acá en esta cosa de estas dinámicas de psicología y que no tenga idea de quién es Cristo. Entonces te das cuenta de eso. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Las personas, desde que somos niños, nos llevan al colegio y nos enseñan mentiras. Que el ser humano es bueno, que venimos del mono, que venimos de una gran explosión, que, que los premios Nobel se daban porque las mejores eran los que recibían los premios Nobel. Los premios Nobel siempre han sido políticos. Los premios de Hollywood siempre han sido políticos. Los premios, bueno, si ustedes ven, pues hasta algunas películas chilenas han sido premiadas. O sea, con eso ya tenemos todo. El mundo honra y premia al mundo. Cuando la iglesia está tan preocupada de que el mundo lo honre, lo premie, hay un problema. Ahora, la iglesia fiel que tenían ellos era una iglesia que el mundo la miraba, pero la miraba de una manera en la cual veía una diferencia. Mira lo que dice el 47. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué veía el mundo? Que los creyentes de ahí eran diferentes. Se ayudaban, oraban. La iglesia tenía también una gran labor social en esa época, porque habían viudas que quedaban solas, niños que estaban en las calles huérfanos. Entonces muchas personas acudían a la iglesia en esa ayuda social. Y eso también es parte de la labor de la iglesia, sin descuidar la principal labor, que es predicar el Evangelio. Entonces tenemos ahí claro cómo comenzó la iglesia, ¿cierto? Ahora vamos a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, vamos a ver qué es lo que es la iglesia en sí. ¿Qué es lo que es la iglesia? 1:18 dice, y él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. También el libro de Efesios dice que la iglesia, Cristo es, en la iglesia Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? Es un cuerpo orgánico, vivo, flexible, espiritual, cuya cabeza es Cristo. O sea, quién es? Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos mente, ¿cierto? Y nuestra mente es quien dirige incluso nuestros movimientos. Si nuestra mente no está funcionando bien, podemos tener parálisis, podemos a lo mejor no oír bien. Todo nace de la cabeza. Entonces, ¿la iglesia tiene una dirección? Claro que sí. ¿Cuál es? Es Cristo, porque Él es la cabeza. Sacamos a Cristo como cabeza de iglesia, entonces van a haber problemas. Y lamentablemente en algunos lugares hay muchos problemas. Cuando estudiamos el libro de la Odisea, nosotros vimos que Cristo no era la cabeza, pero también vemos que Cristo dice que esa iglesia está rechazada. E incluso Él está llamando a esa gente para que se arrepientan porque están fuera, pero ellos piensan que están adentro. Recuerda que ellos dicen que son ricos, que tienen de todo. Y era una iglesia que tenía dinero. Fueron las primeras iglesias que tenían edificios, estructura y tenían mucha influencia en la sociedad. Pero no como esta iglesia de los Hechos, que era una iglesia pobre económicamente, pero que influía para que la gente conociera a Cristo. La influencia que tenía la Odisea en su sociedad era que eran parecidos a ellos. Un ejemplo, la iglesia que hoy en día está casando personas del mismo sexo. Entonces hay quien dice, no, pero ellos están muy cercanos y influye y es muy cercano a la sociedad. Pero ¿qué sociedad? ¿Qué sociedad? O la iglesia que dice, bueno, el aborto igual, el cuerpo es de la mujer. Bueno, esa iglesia, muchos la van a aplaudir, ¿cierto? Influye en un mundo, en una sociedad. ¿Pero qué sociedad? El mundo y la sociedad que está en contra de Cristo. Pero el creyente que dice, el aborto es pecado, bueno, está dando un mensaje de lo que Dios dice que es la vida humana. Y a lo mejor la sociedad en sí, en general, se va a oponer, pero algunos de aquellos pueden creer y van a hacer la diferencia. Entonces, eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. Recuerden que Jesucristo dijo que la iglesia es la sal de la tierra. Y dice que si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Y ese gran problema que tenemos hoy en día, que no tenemos testimonio en general, porque la sal está insípida.
no está dedicada a lo que tiene que hacer. Entonces tenemos ahí en segundo plano que nosotros como congregación somos el cuerpo de Cristo. Todas las iglesias que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, todas las iglesias que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo. La cabeza de este cuerpo es Cristo y todas las iglesias, llamémosles bautistas, Asamblea de Dios, eh, algunas anglicanas, no sé si podría decir alguna luterana en realidad, pero todas las iglesias somos el cuerpo, somos ojos, somos manos, somos oídos. Y no todos estamos llamados, y lo dice también Pablo, dice que no todos estamos llamados a ser manos, porque no podemos ser todos manos, todos oídos, todos ojos, porque el cuerpo, como tiene diferentes funciones, también así Dios permite que la iglesia tenga esta multiforme, multiforme cualidad de tener y poder predicar a diferentes tipos de personas, en diferentes tipos de sociedades, en diferentes tipos de culturas. O sea, cuando la iglesia quiere ser como monolítica, con un grupo o una casta que gobierna y que tiene el control, entonces pierde su identidad. Como creyentes, si ustedes ven un cuerpo para que funcione bien, tiene que estar unido entre sí, ¿cierto? Para que funcione bien. Pero no significa que todos sean lo mismo. Entonces, ¿cómo debiera ser la iglesia? Debiéramos amarnos y cooperarnos todos, aún con las diferencias que no son importantes. Pero hoy en día tenemos diferentes grupos y organizaciones, cada cual tratando de imponerse y algunos tener el control de todo, y nosotros tenemos una gran estructura que todos conocemos, que es en la Iglesia Católica Romana. Un papa, una estructura jerárquica, y lamentablemente cuando vino la reforma, algunos todavía traen esa estructura. Por ejemplo, la Santa Cena. Todos nosotros estamos acostumbrados a la Santa Cena a sentarnos como en una especie de auditorio y tenemos ahí, el pastor está hablando y después hacemos como un ritual de la Santa Cena, ¿cierto? ¿De dónde se heredó eso? Del catolicismo, del, ¿cómo se llama? La Eucaristía en la cual está el sacerdote adelante, bueno, ellos dicen que el cuerpo y la sangre de Cristo se transforman en algo literal, entonces tenemos esa estructura, está el sacerdote y están las personas. Pero ¿cómo era la Santa Cena o la Cena del Señor en los tiempos de la iglesia? Ellos tomaban la cena cuando estaban comiendo. Se dice que incluso en Corinto dice que Pablo tuvo que corregir porque ellos comían y algunos llevaban vino y no faltaba que se le pasaban las copas. Entonces Pablo dijo, oye, para la cosa, o sea, un vaso está bien, pero así que si quieren tomar, tomen en la casa. Era sencillo, era simple. Estaban juntos, hoy vamos a tomar la Santa Cena, oraban, era un momento de recogimiento, pero era simple, era sencillo. Esta estructura que tenemos así es una estructura aprendida. Y fíjate, hay personas que dicen que si no está esa estructura, no es iglesia. La iglesia nunca fue un edificio, ni fue una estructura. De hecho, el término templo no está en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo a la iglesia que llegué le llamaban el templo, y incluso cuando tengo pastores que cuando hablan dicen, hoy día estamos en la casa de Dios. Bueno, ojalá que esta casa sea de Dios, pero la casa, o podemos decir estamos en la casa de Dios en un sentido, pero decir templo, porque tiene una estructura, así como que viene del catolicismo y del catolicismo viene del mundo babilónico y hay todo un cuento ahí. Esa estructura de edificio no es la iglesia. La iglesia son las personas que componen este cuerpo cuya cabeza es Cristo. Así ha sido siempre, de acuerdo a las escrituras. Y cuando la estructura parece tan importante, yo he escuchado personas que dicen, incluso, que un pastor que no sabe griego no puede ser pastor. Y yo digo, ¿qué pastor sabe griego? Yo te puedo decir, puedes estudiar 10, 5, no es malo estudiar, lo primero. Es bueno que un pastor tenga estudios teológicos en algún tipo de instituto. Yo tuve un cierto, estuve en un instituto, pero no terminé. Pero he estado siempre estudiando las escrituras y también he tenido buenos maestros. Pero realmente el que llama
el que da la autoridad del ministerio es Dios. Y lo vamos a ver acá, es el Señor. Entonces tenemos que hay una cabeza, hay un cuerpo que es la iglesia, que esto puede ser diverso y debiera ser diverso. Porque el que haya unidad, como les digo, un cuerpo que está funcionando bien, está unido, pero es diverso. Así también la iglesia. Unidad no significa uniformidad. Toda esta estructura como el catolicismo romano y cuando se convierte en algunas de estas estructuras, en estas cosas monolíticas, generalmente castran el pensamiento y el discernimiento de las personas, porque tienen que caber dentro de su estructura. Y la obra de Dios siempre va a ser una obra fresca, múltiple. Hay diferentes tipos de personas en la sociedad. Una iglesia donde nosotros podemos ver que el Señor está haciendo una obra es una iglesia donde pueden convivir todo tipo de etnias. No digo razas porque las razas no existen. Hay una sola raza que es la humana. Todos tipos de etnias, todo tipo de personas con una formación cultural diferente e incluso económica, porque son hermanos en Cristo. Y eso es lo que hacía la iglesia. En la iglesia, por ejemplo, un esclavo de esa época podía ser incluso un pastor. Entonces alguien decía, imagínate, vas a una iglesia de esa época y el pastor es un esclavo y está un aristócrata que ve a ese esclavo, lo ve como su pastor. Y a lo mejor va a seguir trabajando como esclavo, pero él lo ve como su pastor. Y esa es la iglesia, esa es la cosa increíble, contracultural, que va en contra de todo lo que nosotros conocemos como estructura humana, porque viene del cielo. Porque Jesucristo es quien murió por nosotros, murió por su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Jesucristo murió por nosotros. Vamos entonces ahora a Efesios, donde vamos a ver también algo acerca de la iglesia. En el libro de los Hechos estábamos viendo lo que escribió Pedro, en el libro de Colosenses lo que escribió Pablo, y ahora vamos a ver en el libro de los Efesios lo que escribió Pablo también acerca de la iglesia. Acá está en el libro de Efesios, estamos en el capítulo 4, versículo 11. La iglesia tiene un orden, no es anárquica, no es anárquica. O sea, cuando no es anárquica, tiene un orden. Dios dio dones de autoridad a personas comunes. Y cuando digo comunes en el sentido que son personas nomás, seres humanos, porque puede dar dones de autoridad a personas también pobres, adineradas, cultas o incultas, o sea, en ese aspecto común, que es un ser humano. Pero es Dios quien da estos dones para que la iglesia tenga una visión y un entendimiento de lo que significa. Por eso este estudio se llama Iglesia y Visión. O sea, ¿qué es la iglesia y cuál es su visión básica? Ahora, Dios es quien pone a las personas en el lugar indicado. O sea, nosotros tenemos un grupo en que estamos felices de ser parte de este grupo y estamos felices porque queremos que más gente conozca al Señor, pero nos gusta donde Dios nos puso. Nos gusta nuestra congregación, pero hay otros tipos de congregaciones, gloria a Dios. En algún momento podemos juntarnos y aunque tengamos formas o visiones diferentes, podemos tener comunión, como lo fue en el encuentro. Y en que además el grupo, gracias, y esto es para la gloria de Dios, muchas personas nos decían cómo se hizo algo tan bien y teníamos un equipo de 15 personas y todo lo que se hizo. ¿Por qué se hizo de esa perspectiva? Porque está bien coordinado, está claro, la cabeza está clara, las ovejas están claras, los dones están definidos, nadie quiere tener el don del otro, sino que quiere ejercer su propio don. Se dan cuenta que Dios dio un orden. ¿Y por qué hay tantos problemas? Porque está de más decirlo. Porque algunas veces están en posiciones de autoridad gente que Dios nunca los puso en esa posición de autoridad. Es simple. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, por beneficios, por dinero, por familias. Hay pastores que dejan a sus hijos por el solo hecho que son un hijo. Algunos hijos no tienen ninguna educación, no trabajan, nada. Entonces el pastor dice, lo voy a dejar la iglesia para que mantenga a su familia. Ese tipo de cosas
son las que ha llevado a los grandes problemas. Y otro también es cuando empieza el dinero, el poder a tener mucha importancia, como fue que los primeros cristianos morían por la fe y esos mismos cristianos cuando se hicieron parte del catolicismo romano fueron convertidos en obispos y grupos de poder y después lo que no pudo el sufrimiento lo pudo los bienes y se convirtieron en personajes que estaban sobre y eso se llama nicolaísmo, se pusieron sobre las ovejas para ejercer control sobre las ovejas. Recuerden que nosotros estudiamos eso en el libro, recuerden en el libro de cuando estudiamos las 7 iglesias, que el Señor dijo, tengo algunas cosas en contra de ustedes, paren a los nicolaitas. Pero 4 siglos después de escribir eso, los nicolaitas tenían ya nuevamente el control. Y esa es la lucha eterna. Y por eso que muchas veces Dios hace una obra oponiéndose al status quo, porque lamentablemente algunos cristianos quedan atrapados en el status quo y en el dinero y en todo lo que significa la fama. La fama dentro del mundo del Cristo, porque afuera de los cristianos nadie conoce a los famosos cristianos. Ya. Veamos entonces qué dice el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿A quién se refiere cuando dice él mismo? A Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que da los dones de autoridad? ¿Quién es el que da los dones a las personas? Todos los que estamos acá, todos tenemos diferentes dones, todos, porque Dios da a todos dones. El ser un eterno espectador no es algo que la Biblia enseña. Por eso cuando la estructura se convierte, como ese pastor que le dije, un pastor de California, cuando se dio cuenta de que la gente, él predicaba, la gente venía, se sentaba, cantaba, todo muy bien hecho, se paraba y se iba, y no podía nunca ejercer ningún don. Hay un problema ahí. No somos espectadores, somos parte de la iglesia, somos parte de su cuerpo, no espectadores. Todos los creyentes debiéramos estar sirviendo a Dios dentro de lo que Dios nos dio. Algunas personas, algunos Dios les dio, por ejemplo, la oración, el don de orar constantemente, otro de evangelizar, compartir el evangelio. Entonces vemos que lo que dice ahí, y él mismo constituyó Jesucristo a unos apóstoles. Él estuvo con 12 apóstoles, uno lo traicionó, perdió su lugar y muchos piensan que es Pablo, yo pienso que es Pablo, porque Pablo se identifica como un apóstol, como un abortivo. Mira el concepto que tenía de sí mismo, de humildad, nunca de sobre, siempre de humildad, porque toda persona que sabe que Dios le dio una autoridad, así como de una autoridad mayor, toda persona que sabe que es un apóstol, que fue un apóstol, o un profeta, un evangelista, un maestro, que realmente sabe que Dios se lo entregó, va a ser humilde de corazón, siempre. No va a mostrar orgullo, porque sabe que eso viene de Dios. Se reconoce a sí mismo como un vaso de barro. Nunca se va a reconocer como alguien que es superior. Cuando uno ve a estas personas, algunas personas jóvenes en YouTube, muy jactanciosas y te nombran libros y concilios y te hablan de otros pastores y no hablan casi nada de la Biblia y están muy hinchados, es lo que dice Pablo, vanamente hinchado en su mente carnal. Porque incluso están peleando por autores y personas. No hay ningún autor en el mundo, ni ha existido, que pueda darte una luz mayor de lo que la Biblia por medio del Espíritu Santo te puede dar a ti. Y a ti, y a ti, y a ti en forma personal. Porque el Espíritu Santo está dado a todos. Se puede escribir, claramente que se puede escribir un comentario y opiniones, pero tenemos que tomarlo desde esa perspectiva. Yo he visto una vez un pastor que enseñaba casi leyendo un comentario. Y si tú enseñas leyendo un comentario, lo que estás haciendo, estás hablando lo que él dice y no lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Entonces podemos ver por eso que es la situación de problemática. Entonces tenemos 12 apóstoles. A otros profetas. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por profetas, porque esto era oral y después se escribía en los papiros. Entonces era profecía y está escrita. Ahora, puede haber una profecía, por ejemplo, que alguien diga, ya están diciendo que a fin de este mes viene el Señor. Otros están diciendo otros decían que era la guerra de Armagedón, la de Israel.
Yo dije que no, y estaba tan seguro, ¿por qué no? Porque la Biblia dice que no. Y después pasó y no pasó nada, y los seguidores siguen igual. Entonces, tenemos a otros evangelistas. ¿Quién es evangelista? Evangelista es quien predica el evangelio. Siempre me acordé ahora que me acuerdo cuando, bueno, siempre uso al Felipe, me va a perdonar, pero en Iquique, cuando él me dijo una vez, oye Jorge, quiero ir a predicar a la playa. Anda, pues yo avisé que quiere te acompaña. Pero Felipe siempre traía gente. Había otro más, otro hermano de allá de Iquique que siempre traía gente. Porque yo preguntaba, ¿quién te invitó? Me invitó. Eso es evangelista. Hay algunos como Billy Graham, gloria a Dios, también es evangelista. ¿Es más importante Billy Graham que le predica a dos personas? No, porque la obra es de Dios. Y Dios sabe. En el cielo vamos a ver. Hay otros que son maestros, muy buenos maestros bíblicos, pero no son pastores. Y todos sabemos que un maestro que no es pastor y lo pongan de pastor, eso va a ser un desastre. Va a ser un desastre, te lo garantizo. Y cuando ponen un maestro que no es ni maestro ni pastor, lo ponen de pastor, va a ser un desastre doble. Va a ser, no van a aprender nada, nadie va a crecer en nada, va a ser una cuestión de chismorreo, de líos, de problemas eternos. No es normal que una iglesia esté siempre con líos y problemas. No es normal. No puede ser que la vida de la iglesia sea siempre estar chismoseando que pasó esto, que es una pelea entre este con él. No puede ser. Algo está fallando ahí. Porque si bien es cierto, hay problemas dentro de la iglesia, porque siempre van a haber, pero no puede ser la vida de la iglesia así. Porque la vida de una iglesia que está en el poder del Espíritu Santo y la palabra es una vida como la que tenemos nosotros, con tiempos buenos y tiempos malos, pero no es una pelea eterna y confusión eterna. No puede estar siempre confundido un cristiano. Si está siempre confundido, tiene que ver que el que está a la cabeza, quién lo puso. Y por qué aceptó el que está a la cabeza. O sea, yo recuerdo que le dije una vez a unos amigos que estaban en otra ciudad, les pregunté si querían hacer cargo por un tiempo de un estudio bíblico. Y ellos me dijeron, déjame orar. Y al mes me dijeron que no. Y yo pensé, oh, qué bueno que dijeron que no, porque ya me había arrepentido. ¿Por qué me había arrepentido? Porque me di cuenta de que no estaban llamados por el Señor. Entonces uno puede pensar, ah, pero igual funciona. No es así. No es así. No es así. Es Dios quien levanta. Es Dios quien envía. Y cuando nosotros enviamos a alguien, lo enviamos al cadalso. Si yo tomara a alguien que Dios no lo llamó y le digo, mira, cámbiate de ciudad, empieza un estudio bíblico, hace una iglesia, es una locura. Y eso pasa muchas veces porque las personas quieren hacerse como que son importantes, que están empezando cosas. Si no las empezamos nosotros, las cosas las empieza Dios. Cuando el hombre empieza las cosas, siempre va a haber problemas porque es el hombre. Como decía Chuck Smith, el fundador del movimiento Calvary, las cosas tienen que nacer del espíritu, porque si nacen de la carne, después en la carne tienes que mantenerla. Y ahí están esos dime que direte, que hablando con el pastor, la típica, el pastor siempre en la oficina con problemas por allá, problemas por acá, que viene el otro, que es como los pastores que reciben los chismes de las personas. Ustedes saben que yo no recibo chismes y nadie me viene a contar cosas porque yo no, antes que me cuente le voy a decir, no, no me interesa. Hay un orden. Entonces tenemos evangelistas y a otros pastores y maestros. Fíjate una cosa, el pastor debe ser maestro. El pastor debe ser maestro. Un maestro por sí mismo no puede ser pastor, pero el pastor debe ser maestro. O sea, no puede ser un pastor que no sea maestro, porque el pastor debe enseñar. Debe enseñar. Entonces, pastor, pero no es solamente enseñar, es cuidar, orar, pedir dirección, no dejarse llevar también por las supercherías del ministerio y del pastorado. De repente hay personas yo conocí personas que llegaban y me decían, no, yo me salí de una iglesia porque el pastor no hacía esto, no hacía esto. O sea, lo que él pensaba que debía hacer el pastor, y yo por dentro pensaba, que bien que no lo hacía, porque eso no es lo que la Biblia dice que debe hacer un pastor. Entonces hay un orden, hay una organización. Y mira lo que dice después. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué se perfecciona? Se perfecciona, que significa madurar, a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Puede ser tu propio ministerio o puede ser otro ministerio, porque no es la obra de un ministerio personal.
ni de una organización personal, es la obra de Dios. Por eso que con los pastores que yo más me relaciono, todos tenemos la idea de cooperarnos los unos a los otros. Oye, vas a hacer algo allá, si te podemos cooperar, te cooperamos. Si te podemos ayudar, te ayudamos. Tenemos ese sentimiento, no tenemos un sentimiento de construir un reino personal, un propio reino. Porque no es lo que dice ahí. Dice, a fin de perfeccionar o madurar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Mira, para la edificación del cuerpo de quién? De Cristo. De Cristo. Hay personas que yo me recuerdo a unos pastores que pensaban que había que formar a las personas para que estuvieran con ellos siempre. Puede que sí, puede que no, pero esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Como visión de Santiago Mahanaín es siempre cooperar, y aunque a lo mejor siempre vamos a ser 20 personas, no importa, pero en lo posible vamos a tratar de ayudar a todos los ministerios que puedan crecer. Es más, si una persona está en un lugar y está muy lejos, y yo sé que hay otra iglesia que es una buena iglesia que enseña la palabra, y le va a decir, oye, si quieres, si estás muy lejos, congrégate ahí. No estamos buscando un reino personal. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, unidad de la fe. Un entendimiento. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, que significa maduro o madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, siendo como Cristo. Cristo es el líder, por excelencia de influencia. Es el líder por influencia de excelencia. Por eso nosotros también hacemos liderazgo por influencia, no un liderazgo no un liderazgo de control, de manipulación e incluso de miedo. No, creemos en un liderazgo por influencia. Todos están llamados a servir y todos pueden servir. Y el pastor lo que tiene que ver, sí, es no poner en un lugar. No significa eso. Si alguien me dice, oye Jorge, yo quiero, no sé, me dice una locura, y yo le digo, no hay problema. No, el pastor tiene que ver. Puede ser, no puede ser. Como estos hermanos que después me dijeron que ellos no estaban llamados a eso, y yo conté que estuvo bien, porque no estaban llamados a eso. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. O sea, hay hombres que usan estratagemas, que están dentro de la iglesia y que engañan a los creyentes, que son siempre niños espirituales. Pablo nunca dijo que debiéramos ser siempre niños espirituales. Hay muchos pastores que ellos son niños espirituales y mantienen a su gente como niños espirituales. Les gusta eso. Es como, ¿cómo se llama cuando una familia mal constituida, disfuncional? Creen que eso es lo normal. El pastor cree que es lo normal y las ovejas creen que es lo normal. Siempre en lío, siempre en inconsecuencia, siempre retándose, siempre... Una cosa que no tiene nada que ver con las escrituras. Hay un orden, hay una forma. Que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, la palabra de Dios, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuevamente, cuerpo, cabeza. Somos parte del cuerpo. Quizá nosotros como Santiago Mahanaín somos una pequeña neurona así, minúscula, pero ese es nuestro lugar. Y además otra cosa interesante, que es otro tip que tenemos nosotros, que es gracia sobre gracia, en amor. Por eso nosotros siempre vamos a recibir al caído. Y no vamos a averiguar más de lo que nos quieran decir. No interrogamos gente, no interrogamos a las personas que vienen por primera vez. Yo recuerdo también que mucho pasaba en la iglesia que venía alguien y le hacían todo un interrogatorio de su vida. No sé por qué. Le tenían que explicar todo. Si alguien te quiere comentar algo, bueno, guárdalo para ti y ora por la persona. Algunas veces las personas quieren contar algo. Pero nosotros dejamos que la obra la haga Dios. Y en la medida que Dios va haciendo la obra, las personas podrán ir hablando de sus problemas y cosas, pero de acuerdo al orden de Dios. O sea, nosotros somos como alguien que siempre está atento a lo que Dios quiere hacer. Entonces, gracia sobre gracia. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Imagínense la iglesia, en vez de vernos cada uno en una pandilla
o en un sector, tuviéramos el concepto de que todos somos iglesia y nos ayudáramos. E incluso de repente yo viera que hay una persona que podría estar mejor en otro tipo de congregación, le dijera, oye, ¿sabes qué? Hay una congregación que yo creo que tú estarías más cómodo. Pero cuando estamos luchando cada uno para que sea de nosotros, para que sea de nosotros, para que piense como nosotros, para que haga todo como nosotros, para que se vista como hay un problema. Y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, mutuamente. Y esto ha sido bien genial porque también con los hermanos que tenemos de Perú y de Argentina hemos visto mucho esa madurez, porque eso es madurez. ¿Eh? La verdadera madurez es esto. No, así, proteger, así, ¿qué estás protegiendo? Cuidar, así. ¿Qué estás cuidando? Eso no es madurez. De hecho, Chuck Smith, que muchos lo nombran y dicen Chuck Smith dijo algunas cosas que son bastante diferentes de lo que uno pensaría. Chuck Smith dijo que él mientras más conocía a Cristo, menos denominacional era. Eso es lo que decía Chuck. Mira, se ayudan entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿se dan cuenta? Y esto es natural, es un fluir. Tampoco es empujar a la gente a hacer cosas. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! La iglesia. Simple, claro. Y el último versículo, para que terminemos ya viendo estos dones de autoridad, cómo se deben ejercer, porque es importante esto. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Y acá nosotros tenemos a Pedro, que era un tipo impulsivo, que en algún momento sacó la espada creía que esto se trataba de una guerrilla y que había que sacar a los romanos. Vaya a saber qué pensaba Pedro en su mente de Pedro, pero que Cristo le dijo que esto no era así, que la cosa iba por otro lado. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar tanto en crear pequeños reinos? Hay algunos que tienen reinos gigantes, de millones de dólares. Hay otros que tienen reinos así de chiquititos, pero el corazón es el mismo y eso es un poco entre trágico y cómico. Dice capítulo 5, versículo 1, dice, y este es Pedro hablándole a los ancianos. Ahora, cuando nosotros decimos quiénes son los ancianos, no se imaginen ustedes que son puros abuelitos, de como que están en estas cosas donde están los abuelitos, con esas cosas que apenas caminan y que Pedro le está diciendo, ¿qué está diciendo uno? No entiendo. Entonces Pedro está diciendo, no es así. Se llama anciano porque se llama como autoridad. Obispo, anciano y pastor era lo mismo. Eran los líderes de la iglesia. La palabra líderes se ocupa como 5 veces en todo el Nuevo Testamento, porque no habla de liderazgo. Lo que habla, en el sentido, no habla de un líder como lo ve el hombre. Jesús dijo que el líder era el que servía era el mayor. Entonces una estructura al revés. Y nosotros vemos muchas veces que en la iglesia en la actualidad la estructura es así. Los que están arriba incluso mandan a los que están abajo. Dice, ruego a los ancianos. Y mira la actitud, ruego. Él podría haber dicho, ¿saben qué? Esto es así. Pero vemos la actitud de un siervo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. No sobre. ¿Se dan cuenta? No sobre. No sobre. Que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él tiene un sufrimiento por la causa de Cristo, pero también se identifica como participante de la gloria revelada. Si nosotros vemos nuestro sufrimiento, que estoy seguro que cada uno lo tiene en alguna área, lo vemos también como participante de esa gloria, entonces nos cuesta menos enfrentar. Porque estoy sufriendo, pero a la vez estoy disfrutando de esa gloria, de la gloria revelada. Apacentad la grey de Dios. Le está hablando acá a los pastores. Apacentar la grey de Dios, o sea, como un pastor que cuida las ovejas. Que está entre vosotros, nuevamente, como yo una vez escuché un pastor que dijo, el pastor debe tener olor a oveja. Yo he estado en situaciones donde he visto algunas personas que tienen un liderazgo, y no sobre muchas personas, pero lo que mayor los animaba es que se vieran diferentes a los demás, verse sobre ellos. Era como una obsesión eso. Sí.
apacentáis la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¡Wow! Está hablando cómo es la cosa. Eso es por influencia. Es por influencia. Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Hay veces que los líderes pueden obtener dinero por diversas formas dentro del mundo eclesiástico. Pero acá Pedro dice, no lo hagas por obtener dinero de una manera que no es la correcta. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. ¡Wow! ¿Dónde están estas cosas cuando hablan de estas cosas como que estos estilos donde el pastor es casi como una especie de tirano, un ungido intocable y que saca y pone y que siempre está dispuesto a echar personas que no bailan como ellos esperan? Bueno, no es, esa forma no es la bíblica. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? El único, que es Jesucristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si se dan cuenta, Dios es claro, es ordenado, instruyó, hay un origen, hay un desarrollo, nada es al azar, nada es al azar en la iglesia. El hombre ha complicado las cosas y por una infinidad de motivos, alguna vez incluso hasta con buena intención, pero desde una perspectiva de una inmadurez. Y algunas veces se empieza como con una buena intención, pero a medida que las cosas se van dando de cierta forma, cambian los corazones de las personas. Cambian, lamentablemente. Pero esa es nuestra batalla ahora, y esta es nuestra lucha, mantenernos en la fe que ha sido dada por nosotros. Cada cual es responsable ante Dios de su propia salvación. Yo soy responsable ante Dios por enseñar lo que le estoy enseñando. Y sin duda voy a tener que en algún momento estar delante del Señor. Y ahí va a pesar cuál fue mi motivación. Pablo dice, no os hagáis mayor, en Gálatas dice, no os hagáis mayores maestros, sino recibiréis mayor condenación. Muchas personas anhelan, yo he visto algunas personas que anhelan tanto ser pastores, lo he conocido desde que estoy, y después cuando lo pueden ser, pareciera que si pudieran estar adelante en la foto, estarían en la foto, acá estoy, mírenme, por fin lo logré. No se trata de eso, no se trata de eso, porque todos vamos a estar delante del Señor. Y aunque la cosa está en un tiempo difícil, pero si nos aferramos a su palabra, a la verdad de Dios, vamos a salir victoriosos. Porque todos los que estamos acá, dentro de 50 años, sí, no, a lo mejor algunos no, pero la mayoría vamos a estar al otro lado. Y yo creo que vamos a estar en el cielo. Y a lo mejor ustedes van a andar por ahí y van a decir, oye, no vemos al Jorge, no vemos al Jorge. Oye, no llegó el Jorge. No, si llegó, si llegó. No, que no veo. La Bibi llorando a madre y de repente yo voy a gritar, estoy aquí, estoy aquí. Y ahí la Bibi, oh, gracias Señor por traer a este hombre. Vamos a orar. Y mira, vamos a orar. Vamos a hacer una canción, vamos, ¿no, Andrea? Ya. Vamos a orar y después de la canción terminamos y cada uno saque su copa y su pan y cómaselo. Vamos a hacer simple la, la Santa Cena, como fue siempre en realidad, simple. Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias por este día, por este local. Señor, igual rogamos por los que nos pudieron estar hoy día y te rogamos sobre todo, Señor, que no se enfríen, Señor, que no dejen de luchar. Yo sé que algunos están bajo mucha presión, por no decir todos, pero que no le crean al diablo, que no le crean a su carne, Señor. La carne, Señor, siempre quiere salir por otro lado. Siempre quiere dar rienda suelta, Señor, pero nada de eso va a traer algo bueno. Nada. Yo te ruego, Señor, por lo que están trabajando también. Y también damos gracias porque después de la alabanza vamos a poder partir el pan como tú lo hiciste con tus discípulos, vamos a tomar la copa.
que representa tu sangre derramada, y vamos a comer el pan que representa tu cuerpo en la cruz, azotado por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.